Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos al programa del Sindicato Argentino de Televisión. Esto es Imagen de Trabajo y te invitamos a que te quedes con nosotros esta media hora. Lamentablemente tenemos un montón de cosas que son feas para hablar, pero de todas maneras te propongo que te quedes y nos hagas compañía. Va a estar con nosotros Gustavo Belingeri hablando de paritarias. Hay tal vez una buena noticia, en instantes nada más te lo vamos a contar. Por otro lado también vienen los compañeros de Telam y compañeras de Telam despedidos, o al menos les mandaron a la casa, o sea, directamente. Dijeron no vengan a trabajar, cerramos las puertas de las oficinas de las dos casas centrales de Telam, también sacamos a los corresponsales. Vamos a ver cómo está la situación, hablando con ellos obviamente y escuchando al presidente de la Nación, que brindó una charla este domingo con un colega y en el canal Nación Más, y ahí obviamente hizo referencia, entre tantas cosas, al cierre de Telam. También viene la ministra de Mujeres, Diversidad y Género de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, va a estar aquí con nosotros y en instantes vamos a repasar tanto la pelea que mantiene la Nación con la provincia de Buenos Aires y además también la embestida enorme que tiene el gobierno frente a las mujeres, frente a las diversidades, frente a todo aquello que es minoría, ¿no? En algunos casos. Bueno, qué raro. De todo eso vamos a estar hablando con Estela Díaz también. Y por supuesto, Lau Tiraola viene aquí a hablar del torneo de apertura, de la fecha 2 del Social Atlético Televisión, del fútbol femenino. Así que todo esto te lo vamos a contar en media hora, sí, rápido. Por eso vamos a ver la nota que hicimos con Gustavo Belingeri. Dale. Hola Gus, ¿cómo te va? Buenas tardes. Teníamos planificado hacer otro tipo de nota, pero bueno, el temporal no nos ha dejado. ¿Cómo va? Bien, bien, Abigail, más allá del temporal y de algunas situaciones del gremio, bien, ahí la vamos llevando. Estamos trabajando intensamente en distintos temas, desde distintos lugares, ¿no? Sí, claramente. Tanto el secretario general como todo el Consejo Directivo Nacional. Estamos en una situación de mucha urgencia y de cierta emergencia, ¿no? Sí, cuando hablas de cierta emergencia y urgencia, bueno, vamos a ir por partes, si te parece, en esta nota. En primer lugar, me gustaría hablar de los compañeros y compañeras despedidos del Canal América, que fueron aproximadamente 30, ¿no? Sí, en realidad es una situación eh, inesperada o no anunciada. No, lo sacaron después de ese proceso que hicieron, que nosotros denunciamos en la Secretaría de Trabajo como un proceso antisindical, el de dispensa del personal porque estaban haciendo huelga. Y después de que se había normalizado, empezaron a llegar los primeros telegramas de despidos. El número nos llamó la empresa y nos dijo que era un número de 29 trabajadores. Esto la verdad que causa mucha bronca. Son despidos que no tienen argumentado ninguna causa, son despidos sin causa, y por la indemnización del 245, ¿no? Lo que llaman indemnización por antigüedad, es decir, no argumentan causa y bueno. Pero aparte es gente, son compañeros y compañeras de algunos que hace muchos años que trabajaban en la empresa, ¿no? Sí, sí, la mayoría. En América hay trabajadores de bastante antigüedad. Hay distintos casos, distintos sectores. No es que están enfocados en un caso. Hay productores, sectores de operaciones técnicas, hay cámaras. Entonces, es un listado que tiende a lo que la empresa entiende que tiene que hacer ahora, que es una reestructuración de su empresa. Bueno, porque está atravesando una situación económica que lo que dicen ellos, que no le permite sobrevivir. Ayer en el Ministerio de Trabajo, perdón, en la Secretaría de Trabajo, presentamos una denuncia el mismo día, donde
hacemos notar que son despidos arbitrarios y masivos, es una cantidad importante, muy importante. Tenemos el día de mañana una audiencia en la Secretaría de Trabajo. Vamos a ver si podemos también, estamos intentando hablar con la empresa para solicitarle que deponga esta medida. Nosotros no decimos que no tienen dificultades económicas, lo que decimos es que no pueden ser los trabajadores el hilo que se corta por lo más delgado. Los avatares de la empresa, el producto artístico, el rating, no es responsabilidad de los trabajadores, no se puede adjudicar a los trabajadores. Y pareciera ser que el hilo se corta por el sector más delgado de la empresa, que es donde son personas que tienen sustento familiar con eso, ¿no? Así que, bueno, estamos la verdad que trabajando intensamente para ver de revertir esta medida. En otro orden de cosas, que obviamente vamos a continuar cómo sigue la situación con los compañeros y compañeras, pero en otro orden de cosas tenemos al menos la luz de esperanza con la paritaria de ATBC, ¿no? Bueno, mirá, en esta zona estamos justamente tratando de sintetizar un acuerdo que nos permita, por lo menos, darle un tratamiento parcial a nuestro pedido salarial, que se ha estirado mucho, ha tenido medidas de fuerza intensísimas, y a pesar de eso, bueno, no tenemos el resultado que esperábamos, la verdad es esa, un poco por el contexto económico y social, y hay un factor muy importante que es la quita de la pauta publicitaria estatal, que eso afecta al conjunto de las empresas de televisión. Pero bueno, es lo mismo que decíamos hace un rato, cuando estas situaciones apremian, no puede ser que sea el sacrificio de los trabajadores, digamos. Nosotros entendemos el país en el que estamos y la situación en la que estamos. No somos intransigentes en absoluto, estamos buscando un acuerdo que dé un alivio a las familias de los canales de aire y de los trabajadores de canales de aire, productoras y señales. Así que esperamos en estas horas últimas poner a consideración un acuerdo que, aunque sea modesto, permita recomponer el salario tan necesario para los trabajadores de televisión. Y con el tema, bueno, esto que me estabas contando es Atacapit, ¿qué pasa con ATBC? Bueno, con ATBC firmamos un acuerdo la semana pasada y se está ejecutando ese acuerdo en esta semana. Ya se están cobrando los retroactivos, los compañeros, retroactivos de enero y febrero. La verdad que ahí pudimos, también es una paritaria que no llegamos a lo que esperábamos, a lo que necesitábamos, pero es una paritaria que le está trayendo una respuesta efectiva a las compañeras y los compañeros. Así que hemos quedado algunos puntos por debajo de la inflación, pero acortamos muchísimo la brecha que teníamos en este proceso de inflación que es terrible, ¿no? Terrible. Lo que fue, vos juntás lo que fue diciembre, enero y febrero y es un combo explosivo. Entonces, bueno, de lo que se trata es tratar de acercarnos, digamos, a esa... No lo estamos llegando en totalidad, pero es un aporte muy importante y que está siendo muy valorado. De hecho, se aprobó con algunas discusiones, con algunos compañeros que pensaban que teníamos que seguir insistiendo con medidas, pero empieza a haber un balance también entre las medidas y la posibilidad que tenés para lo que vas a buscar con esas medidas. Es decir, nosotros estábamos advirtiendo que estábamos ante una posición última, entonces decidimos dar este paso y seguir conversando ya para más adelante, ¿no? Para el mes que viene. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede entonces, Gustavo, y por supuesto seguimos viendo todo lo que sucede con los compañeros y compañeras, con las paritarias también en este momento tan complicado que tenemos por delante. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, Abigail, muchas gracias y como ves,
no hay tormenta ni situación que nos detenga. Muchas gracias. Esperábamos estar ahí en el estudio, pero bueno, lo hacemos de esta manera. Muchas gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Después, obviamente, de toda esta negociación que se tiene larga, muy larga por los salarios, nos encontramos con otra realidad que tiene que ver directamente con despidos. Y con despidos que además, o nada más ni nada menos, silencian y vulneran los derechos que es al acceso a la información, el acceso además también que tienen muchos a la noticia, a lo que pasa, a lo que se cuenta en la Argentina. Y hacemos referencia netamente a Telam. Los trabajadores de Telam ya pasaron por una situación así, la verdad que bastante espantosa, de 300 despidos, donde también obviamente nos solidarizamos, y solidarizarse queda más o menos, porque en realidad con la solidaridad no se pagan las cuentas. Y ahora obviamente lo que se habla es simplemente de cerrar la agencia. O sea que ya nadie va a poder acceder a la información que pasa a lo largo y ancho del país. El presidente Javier Milei estuvo con Majul en el programa de La Nación Más, su amigo prácticamente. Esto le decía. ¿Qué va a pasar con Telam? Se cerró. No tiene retorno. Era un mecanismo de propaganda. Es decir, era un mecanismo de propaganda política. ¿Y cómo sigue las personas que trabajan ahí, la institución, el organismo? Se verá si alguna puede ser asignada y si no, tendrán que ir y encontrar otro trabajo. Uh-huh. Lo mismo que le pasa a cualquier persona que se queda sin trabajo. Uh-huh. Bueno, un mecanismo de propaganda política. Estoy aquí acompañada con trabajadores de Telam, además con el secretario general de CIPREVA. Agustín, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ponele. Bien, bueno. Andrea. ¿Qué tal, Agustín? Gracias, Y Raúl. Bien. Bueno, acá. bienvenidos a los tres y lamentamos profundamente este proceso, ¿no?, que están viviendo. ¿Cómo está la situación hoy, Agustín? Bueno, antes que nada, primero les agradezco la solidaridad y el acompañamiento al SATSAI y a todos los trabajadores y trabajadoras de C5N que fueron desde el primer momento solidarios con esta pelea. Esto se da en un contexto general de ajuste sobre la clase trabajadora y en particular sobre los trabajadores y trabajadoras en el Estado. En los medios públicos, como vos bien decías, acá hay un ataque a Telam porque quieren silenciar, quieren que la población no esté informada y que no se entere del ajuste que está viviendo nuestro pueblo. Es decir, no es casual que sea una agencia informativa con excelentes profesionales, con una calidad enorme en sus trabajadores y trabajadoras. La situación hoy es que por tercera semana consecutiva tenemos una dispensa con goce de sueldo, no hubo despidos, pero bueno, lo que hay es un intento de generar zozobra, amedrentamiento sobre los trabajadores y trabajadoras. Tenemos vallados los dos edificios principales, en la avenida Belgrano y en Bolívar, donde estamos con un acampe para resguardar el patrimonio público y para exigir que restablezcan el servicio, que desde que pusieron las vallas, desde que arrancó la dispensa, está caído. Hoy Telam tiene más de 800 abonados fijos y no reciben ningún tipo de servicio, que el servicio habitual. Pero se sigue pagando el abono. Pero se sigue pagando el abono. Por eso el Estado incluso va a tener demandas. Y entrada. Sí, tiene entradas mensualmente, habitualmente. Telam no es una empresa que tenga un gran déficit ni nada por el estilo. Nosotros esto lo podemos comprobar con números, lo hemos contado. Acá hay algo simbólico, cultural, que quieren atacar a la información pública, quieren atacar la soberanía de nuestro país y los derechos laborales. Por eso se la agarran con Telam. Andrea, cuando habla el presidente en esta charla, ¿cómo te llega a vos y cómo te impacta esto de que vos, de hecho, sos un elemento de propaganda política? Mi primera reacción siempre es qué poco que conocen a los medios públicos. Sostengo desde hace mucho tiempo que quienes atacan los medios públicos no los conocen. Pero no nos conocen a nosotros, nos conocen el rol de los medios públicos. ¿Cuál es tu tarea? Yo soy periodista, trabajo en la sección de economía y básicamente soy delegada del sindicato del CIPREVA en Telam. Y lo que digo es que no conocen el rol que tiene la agencia. La media sonrisa que le sale al presidente cuando dice sin retorno es la demostración de que no tiene idea del impacto que está teniendo el silenciamiento de Telam en todos los medios grandes, medios chicos, medios
intermedios, medios regionales, medios de ciudades, autogestivos y también los hegemónicos. Los colegas de los grandes medios nos cuentan todos los días que su trabajo está alterado por la ausencia de Telam, porque es una referencia, es una agenda distinta a la que tienen los medios privados, obviamente. Raúl, ¿cuál es tu función en Telam? Yo soy reportero gráfico, trabajo en Telam desde el 2004, este febrero cumplí 20 años trabajando en Telam. ¿Y sos parte de la propaganda política? No, para nada. En todo caso, no sé qué entiende como propaganda política el señor presidente, si entiende como propaganda política una agencia comprometida en darle voz a los que no tienen voz en los medios hegemónicos, si entiende como propaganda política al federalismo, si entiende como propaganda política al pluralismo de voces, bueno, entonces seré parte de eso. Claro. Entonces, ¿no? Pero somos parte todos en ese caso. Y en ese caso sí, Claro. a este presidente le encanta, digamos, dividir a nuestra sociedad, a nuestro pueblo en dos partes. Él se considera que es de la parte del bien junto con los que lo acompañan, con los dirigentes que lo acompañan, no creo eso sobre los que lo votaron, ¿no? Y bueno, y en esa división, al que está del otro lado lo cataloga como un enemigo, como un orco, como alguien que está frenando, no sé, su supuesto avance. Agustín, ¿cómo sigue? Bueno, tenemos asamblea periódicamente, nosotros ahí definimos las acciones que llevamos adelante, vamos a sostener los acampes hasta que no restablezcan el servicio y permitan a los compañeros y compañeras reingresar a su puesto de trabajo, y vamos a hacer otro tipo de campaña, primero junto a todos los compañeros y compañeras de los medios públicos y de las empresas del Estado que están siendo atacadas. Nosotros venimos trabajando mucho desde la CGT y junto con las CTAs, con todo el movimiento sindical que creo que viene cumpliendo un rol muy importante en este contexto. Tenemos también una campaña para juntar firmas por la defensa de Telam federal, plural y con el rol informativo y de publicidad oficial, porque también es la agencia de publicidad oficial, mal que le pese a este gobierno. Digo, hoy no hay campaña de dengue, Nada. Hoy este gobierno no está informando a la población sobre un montón de cosas en el que Telam tiene un rol súper importante. Y de cara al 14 de abril, que sería el 79 aniversario de la Agencia Nacional Telam, nosotros queremos que cumpla 79 años con la agencia de pie, brindándole el servicio que le corresponde a la población. Así que para esa fecha vamos a hacer también una gran campaña en la que seguro serán parte. Y bueno, nosotros estamos muy fuertes, con mucha solidaridad de muchos sectores, con la expectativa de que reabran la agencia y que podamos trabajar. No queremos estar acampando en la puerta, no queremos que nos tilden de barra brava, no queremos salir a discutir esto con el presidente, nos vemos obligados porque nos fuerzan a eso. Y bueno, vamos a hacer todo lo que hicimos a lo largo de nuestra historia, los trabajadores y trabajadoras de los medios, para defender nuestra fuente de trabajo y el rol de los medios públicos. Este 24 de marzo va a ser la primera vez en la historia de Telam que no cubra la agencia esta fecha tan importante para todos los argentinos. Así que estamos organizándonos, los trabajadores de Telam y de otros medios que están también dentro del sindicato colaborando. Vamos a hacer una cobertura para asegurar que el 24 de marzo tenga la visión de quienes somos Telam. Raúl, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias, Andrea, y gracias, Agustín. Obviamente vamos a estar, por supuesto, siempre atentos a lo que suceda y los volveremos a molestar en algún momento, cuando necesitemos, obviamente, y visibilizar esto que está pasando. Me parece que más que oportuno hablar que el laburante, el trabajador, tenga que tener una discusión tan dispar y tan fuera de foco con un alto mando que es nada más ni nada menos que el presidente de la Nación, a quien le corresponden los deberes de velar por todos los argentinos que habitamos este suelo. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Y ahora nos visita en el living de Imagen de Trabajo la ministra de Mujeres, te lo prometí, viste, en la apertura, en la provincia de Buenos Aires, es Estela Díaz. Hola Estela, gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto verte.
Bueno, a ver, tenemos que hablar sí o sí del embate que estamos teniendo las mujeres, las diversidades. Parece como que el gobierno necesita esta cuestión de crearse los enemigos, ¿no? Constantemente. Cuanto minorías, cuanto mayorías, no le importa ya, ni siquiera discrimina, ¿no? No, además elige, ¿no?, la agenda de atacar a los feminismos, los derechos de las mujeres, de la diversidad, lo elige como un poco de la batalla simbólica, de pelear y discutir eso. Me parece que lo más extremo de esa posición tuvo que ver con, o provocador, digo, todo el tiempo provocan, pero que el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, multitudes movilizadas en el país entero, decir, elimino el ministerio, el Salón de las Mujeres, lo llamo de los próceres, todo masculino, no pongo una. Y además el video que muestran en un momento está tapando a Juana Zurduy. Uno diría, Juana Zurduy no merece estar en un... Pongamos que ellos dicen inclusivo es el masculino. No, no es inclusivo. Solo varones. Las mujeres, como mucho, acompañan, ¿no? Bueno, y además hay que decir también, ¿no?, que el vocero presidencial Manuel Adorni ha dicho que en el Salón de las Mujeres había muchas trans, cuando había una sola, que es Diana Zacayán, después el resto, y que además fue un crimen de odio, ¿no? Así de simple. Sí, además para ellos parece que no se puede reconocer a mujeres como Alicia Moró de Justo, Mercedes Sosa, Eva Perón, bueno, mujeres que han sido emblemáticas, Juana Zurduy, que sí. Claramente, ¿no? Que ¿quién puede dudar de su papel en la historia de la independencia argentina? Pero a mí me parece que ellos usan esta cuestión de elegir peleas muy simbólicas, muy elegir enemigo y construir ese amigo enemigo, cuando en el país se ha hablado tanto, ¿no?, de grietas, y entonces eligen con quién chocar y entonces eligen el feminismo, los derechos de las mujeres como un antagonista de su posicionamiento. Pero el fondo de la cuestión de ellos ha sido, además, de financiar a las provincias. Atacan a todo, ¿no?, al Parlamento, a las provincias, y en particular tienen un encono con la provincia de Buenos Aires. Y allí además o desconocen o de manera profeso mienten, no dicen la verdad sabiendo que es de otro modo, y lo han hecho con los temas de impuestos, con los temas presupuestarios, y lo hicieron especialmente en la lectura que presenta el vocero respecto al presupuesto con perspectiva de género, que es un sistema de etiquetado de presupuesto que no habla del presupuesto que tiene solo el ministerio, que además es el más chico de todo, el presupuesto más bajo de todas las carteras ministeriales, sino que habla de la inversión pública en reducción de brechas de desigualdad. Y por eso eran los 170.000 millones del año 2023 que etiqueta políticas. Y la mayor inversión en la provincia es alimentaria para pibes y para pibas, el plan Mesa, que es un complemento, centros de primera infancia y jardines para las infancias. ¿Y por qué se etiqueta esto? Porque reduce tiempo de cuidado para las mujeres, porque si no son las mamás las que cuidan. Entonces el Estado brinda más servicios y por lo tanto le aliviana el tiempo de trabajo a las mujeres cuando tiene que resolver estas cosas si el Estado no está presente. 128.000 millones de los 170.000. El hambre de los pibes, el cuidado de los pibes, para eso se invierte en la provincia de Buenos Aires. En salud, métodos anticonceptivos, y mejora de las maternidades para que además las mujeres hagan los controles de embarazo antes de llegar al parto para tener menos riesgo, reducir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, los 1000 días. Esas políticas son las que están atacando y que dicen, nombran programas como programas de nuestro ministerio que tienen muchísimo menos presupuesto, pero además son importantísimos. Trabajar con los varones es trabajar para que no sean agresores, porque trabajamos con políticas antes de que ejerzan la violencia, y además tenemos cantidad de demandas judiciales que piden dispositivos para cuando han hecho agresiones. Nosotros en 90 municipios creamos dispositivos de varones que además trabajan, porque ya fueron violentos, para que no vuelvan a hacerlo. Son políticas imprescindibles para abordar temas como la violencia de género, que tenemos 200.000 denuncias al año en la provincia de Buenos Aires. Y que además también hay que destacar algo, que no son programas que tienen corto plazo, o sea, no es que es de hoy para mañana.
porque esto es todo un proceso, ¿no? Si no, sería mucho más fácil exterminar a la violencia de género, ¿no? No, y la verdad que es lamentable que Claro. corten un proceso que se empezó a profundizar. Ellos desjerarquizaron el Ministerio Nacional, lo dejaron en rango de subsecretaría. Pasados los 100 días de gobierno, todavía no tiene mandato de políticas quien está al frente, no llamó al Consejo Federal, no hay continuidad de políticas o programas porque desde diciembre está prácticamente todo interrumpido. Claro, vos decías recién, se está ayudando a los más chicos para la asistencia, para la comida, porque si no es la mamá la que tiene que quedarse. Un trabajo reglado, además, reglamentado, que por ende está medido por el INDEC. O sea, si vos te metés en la página del INDEC, tenés el trabajo de ama de casa, diríamos, de mamá, de cuidadora, de hora por hijo, que es lo que teóricamente pagarían. Ahora, nos encontramos con un presidente que también estaba criticando a su mamá, porque de hecho tenía la misma jubilación que su papá sin haber trabajado nunca y haberse quedado en la casa. Mira, es una visión que atrasa, Claro, pero sí, atrasa sí. más de 100 años. Él dice que la Argentina se arruinó a partir de que empezó a haber voto, no era universal porque no votábamos las mujeres, pero para él se arruina desde ahí la Argentina. Pero en los temas de las mujeres, él atrasa mucho más de 100 años, porque ya hay cosas de estas que no se discuten. El valor económico del cuidado en las familias y en la comunidad, que además lo hacen también en la comunidad las mujeres, en los comedores, en los espacios de cuidado infantil comunitario, es casi el 20% de los productos brutos internos de los países. Como ellos tienen un modelo que excluye a la mayoría de la sociedad del espacio de trabajo, y ahora vamos a empezar a tener problemas con el desempleo. Sí. Van a llevar el desempleo, que era muy bajo, a 2 dígitos. Y entonces, ¿qué dicen? Las mujeres vuelvan a la casa. Nos quieren mandar a la casa y sin derechos. La regresión en los Es ingresos, tremendo. el ajuste que provocó Milei en sus primeros 100 días de gobierno ha afectado muy especialmente para empobrecer más a las mujeres. Porque nosotras además somos las que estamos en niveles más bajos de sueldo. Y él favoreció al sector más concentrado económico. ¿Y qué hizo? Jubilados y jubiladas. Chau. Mujeres, que la mayoría, el 80%, se jubiló Sí. por moratoria previsional. En los deciles más bajos de ingreso, trabajo doméstico, enseñanza, Sí, claro. servicios, son a los que le ha recortado exponencialmente el poder adquisitivo. Así que la pobreza para las mujeres, económica por la pérdida de ingresos, la carestía de la vida, los precios por las nubes, sí. bueno, quienes otra vez resuelven la economía doméstica, tienen que, yo digo, hacer chicle su día para Totalmente. ver cómo resuelven cuestiones básicas del ordenamiento de la familia. Y a eso le agrega entonces un clima absolutamente conservador respecto a los derechos de las mujeres. Asesinas si interrumpen un embarazo. Además, ese nivel No, de sí, violencia no. que en Argentina lo zanjamos con décadas de debate, con una ley que se logró con muchísimo consenso. Entonces, clima conservador respecto a nuestros derechos y un modelo de ajuste brutal que nos lleva a la mayor feminización de la pobreza. Bueno, este es el sistema perfecto que él quiere construir para decir, recluyamos a las mujeres en ese lugar y quitémosle derecho y que se salve quien pueda. Porque además, ¿cuál es la otra característica de las mujeres en los barrios, en la comunidad, en el trabajo o en la política? Nosotras somos de hacerlo colectivo, de tejer redes, de ser solidarias cuando, falta tal cosa, a ver cómo resolvemos y nos organizamos para resolverlo. Y ahí saben también que hay una fuerza que va a resistir a esta política. Lo vimos el 8 de marzo. El 8 de marzo fue inmenso, multitudinario. Y entonces ahí también hay un interés de desactivar esa resistencia. Me quedaría horas hablando con vos, la verdad, porque es más que interesante y además también para que se informen ustedes que están afuera, que necesitan otra voz. Además, está buenísimo poder contar cuál es este enemigo ausente, ¿no? Que no existe en realidad. Gracias, Estela, un placer. Bueno, un gusto. Y también decir, ¿no? En la provincia de Buenos Aires también fue votada la política que lleva adelante el gobernador Axel Kicillof y que la perspectiva de género y feminista es una perspectiva de gobierno que vamos a seguir impulsando. Bien ahí entonces. Antes de despedirme, no quiero dejar de dar este mensaje. 24 de marzo. Se acerca nada más en unos días.
No voy a entrar en la discusión que sí pretende el presidente o algunos integrantes de su gobierno, si son 30.000 de verdad, como dijo en la Asamblea Legislativa, o si no lo son. Me parece que esa discusión está más que zanjada y no es ni siquiera necesario tenerla. Lo que sí me parece que tenemos que tener en la memoria es que nunca más. Eso sí, que nunca más. Y que no haya persecución a periodistas, que no haya persecución ni aprietes a actores, que no se desguace la cultura, que no se cierren las bocas, que no se silencien ningún tipo de palabra. Eso sí que nunca más. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca.